Hola, ¿qué tal? Los miembros de la agrupación cristiana no religiosa Pueblo del Señor, Pueblo de Dios, te da la bienvenida en compartir estos videos para transmitir la palabra de Dios, edificándonos en el amor y dando el conocimiento de la verdad que se encuentra en la Biblia como única fuente segura de revelación divina, deseándote que tenga las más grandes bendiciones que de nuestro Dios procede. Comparte, pon tu me gusta y haz tu comentario. Y te invitamos a que te unas a este remanente suscribiéndote al canal. Y si luego de conocer lo que predicamos, que es la verdad, te invitamos a que conformes como un miembro activo y te conviertas en un ciudadano del pueblo de Dios. Un canal donde podrás hacer tus preguntas, a las cuales estaremos atentos en responder. Hermanos, mis queridos hermanos, Dios tiene un pueblo. Nuestro Señor vino a salvar a su pueblo de sus pecados y a edificar su iglesia, que conforma su cuerpo. Muy lejos está del propósito de Dios de edificar religiones. Y vamos a hablar de este tema para que te des cuenta cómo el enemigo nos desvía de la verdad y de la verdadera adoración a nuestro Dios. Conocer a Dios es fundamental y saber que Dios exige de los hombres es lo que vamos a llevar para poder obrar conforme a su voluntad. Todos sabemos que nuestro Dios es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nada ni con nadie. Él es todopoderoso. Él lo sabe todo. Él está en todos lados. Todo lo ve y todo lo escucha. Nuestro Dios escudriña cada corazón. A Él no se lo puede engañar. Él es de la eternidad hasta la eternidad. No tiene principio y no tiene final. También debemos saber que Dios es amor, Dios es espíritu, Dios es piadoso, Dios es justo, Dios es todo. Sin Dios, nada de lo que existe existiría. Luego de la creación del primer hombre y la primera mujer, después de declarar que todo lo que había hecho era bueno y de gran manera, el hombre cae en pecado, y ese pecado fue la desobediencia. No nos cabe duda que Dios espera de toda su creación obediencia, que todo lo que se aparta de nuestro Dios sufrirá castigo, como resultado a no obedecer lo que Dios establece para nuestro bien y para estar bajo la gloria de Dios en vida eterna. Por lo tanto, el castigo es parte de la justicia y el resultado del obrar de los hombres. Por mucho tiempo, luego de la caída en pecado, del hombre, mucho tiempo en el sentido del tiempo para los hombres, no así para Dios, ya que Dios es eterno y en la eternidad no hay espacio de tiempo. Nuestro Dios decide tomar de entre los hombres para conformar un pueblo, el pueblo de Dios, que sería de bendición y para bendición, comenzando con el pacto y la promesa que recibe Abraham. Dios dice: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Este pueblo se conforma con las 12 tribus, la cual Dios le da sus leyes para que este pueblo se conduzca en obediencia. Pero la ley dada por Dios, una ley perfecta,
los hombres en su imperfección no podían cumplirla en su totalidad. Por lo tanto, esta ley solo mostraba al hombre la necesidad de tener un mejor pacto. Y ahora, por ley, el hombre conociera lo que era el pecado, ya que antes de Moisés el pecado reinaba en la humanidad, pero al no haber ley, el pecado no se imputaba. Pablo nos dice que si no fuera por la ley, él no conocería el pecado, aunque era un pecador. Al no haber ley, él no podía reconocer, por lo tanto, el hombre, antes de la ley, estaba en total ignorancia. Pero aún sin ley, el hombre moría, ya que había perdido la vida eterna con ese primer pecado que comete la primera pareja humana. A este pecado se conoce o se lo denomina como el pecado original, ya que por el pecado de un hombre reinó la muerte. El punto de referencia entonces es el primer hombre, Adán. Todo hombre, luego del pecado adánico, nacía con el pecado original. Y esto hasta que el Cristo, el postrer Adán, como hombre perfecto, pudo cumplir con toda la ley perfecta de Dios, en obediencia, y obediencia hasta la muerte, y la muerte en la cruz del Calvario, y librarnos de ese pecado, pagando con su muerte y derramando su sangre como expiación de nuestros pecados, generando ahora un nuevo pacto con la humanidad, ahora sí, libre de ese pecado que nos introdujo a la muerte. En esta nueva condición el hombre se beneficia de la gracia y sí puede ahora tener la esperanza de vida eterna en el reino de Dios, en el reino de los cielos, bajo la gloria de Dios. Yo soy la puerta, dice nuestro Señor, ya que por medio ahora del Cristo el hombre que en él crea y se haga obediente a las enseñanzas de nuestro Dios, pueda pasar por ella y asirse de la gracia que por toda la humanidad fue dada. Sí, el sacrificio de nuestro Señor es para toda la humanidad y toda la humanidad se beneficia de este regalo, dado en amor y en justicia a todos los hombres. Muchos creen que con el pago del precio que generaba el pecado, ya son salvos, pero ven esta salvación solo para los que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo. Lamento decirle esto, mis hermanos, que nada más alejado de la verdad, ya que para ser salvo y disfrutar de la gloria de Dios, la voluntad de Dios nunca cambió y se requiere obediencia, una obediencia que se debe sostener hasta la misma muerte, tal cual como Cristo nos mostró. ¿Dios predestina? Claro que sí. Todos los que alcancen en esa perseverancia, en obediencia, están todos predestinados a la vida eterna bajo la gloria de Dios. Y todos los que desobedezcan o que se aparten del camino de la verdad, están predestinados a la condenación. ¿Dios conoce quién será salvo? Claro que sí, no por una predestinación individual, sino porque Dios sabe todo antes que las cosas sucedan. El hecho que Dios ya sepa quién podrá alcanzar la meta para nada significa que Dios predestinó a unos para la vida y a otros para la muerte. La muerte, luego del pecado del primer hombre, siempre fue el resultado de la desobediencia. ¿Qué debemos saber? Que Dios creó al hombre con capacidades y con atributos que Dios tiene. A su imagen y semejanza fuimos creados, pero Dios le dio al hombre libre albedrío. Esto significa que el hombre nunca fue creado para obedecer o desobedecer.
El hombre, por sus capacidades, puede escoger siempre por por qué camino transitar y por qué puerta pasar. Dos caminos, uno ancho y otro angosto. Dos puertas, una estrecha y otra ancha. Esto no es otra cosa que la vida y la muerte, siendo Cristo la puerta angosta que nos permite alcanzar la vida y la ancha que nos conduce a la muerte. Pero para llegar a estas puertas hay dos caminos, uno angosto y otro ancho. Estos caminos nos muestran el transitar por esta vida, con Cristo o sin Cristo, con Dios o sin Dios. Pero para estar con Dios debemos estar en obediencia, perseverando siempre hasta nuestra misma muerte. Esta obediencia nos lleva a la fidelidad y por eso la iglesia del Cristo, su cuerpo, se compone por los fieles. ¿Fieles a quién? Pues a Dios nuestro Señor y a su palabra. Para nada esta fidelidad se debe de depositar en una religión o en una denominación. Nuestro Señor vino por su pueblo, el del viejo pacto. ¿Recuerdan ustedes? Serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero este pueblo no lo recibió. Y los que sí le recibieron, los constituyó como hijos de Dios. Luego de sellar con su sangre este nuevo pacto, Dios escoge de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Estos son la rama injertada a la promesa del pueblo de Dios en el viejo pacto, mostrando ahora que Dios ama a toda la humanidad y le da lugar los que no eran su pueblo ahora serlo, y hacerlos también herederos de la promesa dada por Dios, mostrando que Dios no hace acepción de personas y que Dios es un Dios imparcial que juzga con justicia. ¿A quiénes? Pues a todos. La Escritura nos enseña que nuestro Señor para nada vino a edificar una religión y a formar divisiones con denominaciones, sino que nuestro Señor nos enseña que Él edificaría su iglesia y que esta iglesia es su cuerpo en lo que se refiere al ministerio. Pero también su iglesia es la novia por la cual se entrega y que vendrá a buscar para concretar las bodas del Cordero. ¿Todos podemos ser parte del cuerpo de Cristo y ser su iglesia? Claro que sí, mis hermanos, pero no todos lo podrán ser, aún siendo creyentes. Vamos a analizar este concepto que considero que dentro de las religiones tienen un mirar muy equivocado. Un texto clave para llevar el entendimiento sobre este concepto del pueblo de Dios lo da Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, donde nos dice, salte de ella, pueblo mío, si no quieres ser partícipe de sus plagas y sus pecados, refiriéndose a la Babilonia. Esto nos muestra claramente que esta advertencia y esta invitación está dirigida al pueblo de Dios. Ahora deberíamos entender a qué se refiere con Babilonia. Muchos consideran que se refiere al imperio babilónico, pero este imperio, para la fecha que fue escrito este mensaje, ya no era tal imperio. Babilonia, hermanos, es el conjunto de organizaciones que nos introduce a la confusión y a la división, haciéndonos parte de este mundo. Esto comprende desde la ciencia o la pseudociencia que nos quiere apartar de Dios con sabiduría de hombre. Comprender a organizaciones mundiales, comprende a organizaciones mundiales
políticas, que buscan el mejorar este mundo sin Dios. Y comprenden las organizaciones religiosas y denominaciones que solo han logrado levantar paredes o muros que nos separan a todos los creyentes, haciéndose ahora los hombres en predicadores de sus religiones, alejándose de la verdad de la predicación del Evangelio del Cristo y su doctrina. Dios pide a su pueblo que se salga de ella, que no se hagan seguidores de estos, ya que solo en Cristo podemos encontrar la salvación. Pero por medio de estas instituciones, el hombre termina cifrando su esperanza, ya sea en la ciencia, en la política o la religión a la cual pertenezca. Pero todo buen cristiano solo cifra su esperanza en este Dios celoso, que no comparte su gloria con nada ni con nadie. El pueblo de Dios está sumergido dentro del engaño que genera la apostasía y toda esperanza que los hombres dan por medio de distintas organizaciones. Dios, hermano, va tomando hombres y mujeres que se hacen obedientes a este pedido de estos hombres que se salen de esta Babilonia para edificar su iglesia y de esta forma conformar su cuerpo para llevar la palabra y más personas del pueblo de Dios puedan ser parte de este cuerpo. Hermanos míos, Cristo es la cabeza de la iglesia y donde está la iglesia está su cuerpo. Sí, donde está la cabeza está el cuerpo que es la iglesia. Nunca, pero nunca nuestro Señor como cabeza puede estar dentro de la Babilonia. Pero vemos que gran parte de su pueblo está allí. Sí, y si permanecen allí, serán merecedores de la plaga y serán partícipes de sus pecados. Y bien sabemos que donde hay pecado, no puede estar nuestro Dios, ya que Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Si bien para ser pueblo de Dios hace falta creer en Cristo, para ser iglesia o ser parte de este cuerpo, hace falta ser obediente a Dios y perseverar hasta el fin. El que persevere hasta el fin es quien será salvo. ¿Y esto por qué? Porque nuestro Señor va a venir por su iglesia y esta salvación se hace efectiva cuando nuestro Señor venga en su segunda venida. Ante esta advertencia, nuestro Dios nos muestra con la alegoría de las 10 vírgenes, que es que esperaban al novio, y de esa enseñanza nos muestra que debemos ser sensatos, siempre diligentes en mantener el aceite de nuestras lámparas llenas para que porque el día y la hora de esta venida nadie lo sabe. Representando ese aceite el Espíritu Santo, siempre llenos del Espíritu Santo, porque de otra forma, aunque seamos pueblo de Dios, la insensatez nos puede dejar afuera y perdernos de ese regalo dado por la gracia de poder estar con el Cordero en sus bodas. Sacar de nuestra vida la adoración a Dios por medio de la religiosidad es lo que Dios nos pide, porque Dios solo busca a los que lo adoran en espíritu y en verdad. ¿Qué se requiere entonces ante esta información? Ser pueblo de Dios, porque Dios vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Pero este pueblo debe ahora adorar a Dios en espíritu y en verdad, ya que a tales adoradores Dios busca. Quien crea que adora a Dios por medio de su religiosidad, jamás podrá adorar a Dios en espíritu y en verdad.
porque pone a la religión como el camino para religarse con Dios, cuando nuestro religarnos es con Cristo Jesús, quien nos dice claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En todo tiempo y en nuestros tiempos que reina la apostasía, Dios tiene un remanente de su pueblo, que son los que se mantienen fiel a la palabra de Dios y hacen conforme a la voluntad de Dios, en obediencia a este remanente que se sale de Babilonia. Dios los va conformando como piedras vivas para esta edificación de la iglesia que Cristo nos dice que edificaría. Esta iglesia es columna y baluarte de la verdad, siendo la verdad que descansa sobre esta iglesia, siendo la base los apóstoles y los profetas, la piedra angular Cristo Jesús, la roca donde se apoyan estas bases es nuestro Dios. La columna es donde se apoya la verdad en una construcción sólida que se liga con el amor. En esto conocerán que son mis discípulos, por el amor que se tengan los unos a los otros, dijo nuestro Señor. Si no tenemos esta ligadura, pues lejos de ser el sostén de la verdad, como esas columnas. Predicar al Cristo, ya que al Cristo es la verdad, es el mandato de nuestro Señor. Ir y predicar a toda la tierra habitada. Dios conformó un pueblo, no conformó ninguna institución religiosa como organismo de adoración. Y de ese pueblo los que lo adoren en espíritu y en verdad, siendo los que se salen de Babilonia, son los que se conforman como la iglesia del Cristo, los que realmente llevan la palabra de Dios libre de toda contaminación. Una contaminación que actúa como veneno que solo puede producir la muerte. Dios los bendiga, mis hermanos. Y espero que puedan ver esta verdad, porque realmente en el entender puede marcar la diferencia entre alcanzar la vida eterna bajo la gloria de Dios o tener una vida eterna bajo el castigo de Dios, producto de su justicia en base a tu elección, como nos dice la palabra. Ante ti he puesto el bien y el mal, la vida y la muerte. Tú escoges. Luego no digas que no se te fue anunciado. Ya lo sabes. Dios los bendiga a todos mis hermanos y hasta aquí con esta prédica. Esperando que sea de bendición y que nos vaya quitando las vendas que nos van encegueciendo para que no entre la luz, esa luz que alumbra a un mundo que se encuentra en tinieblas. Comparte, pon tu like, pon tu me gusta, ¿sí? Haz tus comentarios y Dios los bendiga a todos. Chau, chau, hasta el próximo video y sigamos todos juntos caminando de la mano de nuestro Señor, rompiendo las barreras que nos separan con el único vínculo perfecto que es el amor que le tenemos a Dios y que reflejamos con nuestros hermanos. Un abrazo para todos y muchas gracias por este compartir. Chau, chau, nos vemos.